buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tocando Vidas. Es nuestra tercera y última parte en la conversación que hemos tenido con Porfirio Muñoz Ledo, en donde hemos reflexionado sobre el presente con base en la experiencia tan grande que él tiene en la vida pública y en sus estudios como un académico humanista que es. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno es que todo tiene solución en política, todo tiene salida, siempre y cuando se conozca lo que se está abordando y se haga por las partes con honestidad y con claridad de rumbo. Y la segunda parte, que es muy interesante, es cómo el mundo se está convirtiendo en un mundo xenofóbico, en un mundo aislacionista, y eso nos puede poner a México en una circunstancia muy complicada frente a Estados Unidos, sobre todo si llega Trump, y frente al mundo en general. Por ello tenemos que tener como país, como nación, una postura muy clara de quiénes somos, qué queremos y qué le exigimos a todo nuestro entorno para prevalecer. Escuchemos. ¿Y cómo ha sentido, Porfirio, la convivencia entre el gobierno, la ciudad y la presidencia de la República en el mismo territorio? No ha sido anómala, se ha manejado bien, salvo el episodio de Vicente Fox, que fue monstruoso. Fue mi ruptura con Vicente, cuando él le echa toda la caballería a López Obrador, ¿sí? Y abusa de su calidad de presidente de la República, le organiza el zafuero, tiene que dar marcha atrás en el zafuero, pero luego mete todos los recursos del Estado para aplastarlo, con lo que se puso mucho peor que como en los gobiernos del PRI. Nadie violentó tanto el proceso electoral en este país en muchísimos años como Vicente Fox, pero eso ya fue un capricho. Hay que aprender a convivir y la pluralidad es eso. Ahora ves cómo, bueno, puede haber gobernadores de muy distinta procedencia, puede haber un gobernador de un partido, Jalisco por decir, y un presidente municipal de otro partido en Guadalajara. Pues ocurre en todo el planeta Tierra. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados al pluralismo. ¿Crees que la cultura política mexicana... Bueno, está evolucionando lentamente. Está evolucionando. Y en tu trato, ¿a cuántos presidentes has tratado, Porfirio? Tratado de hablar con ellos, de discutir. A don Benito no lo conocí. A don Porfirio nomás. No. Mira, algunos los conocí después de ser presidente. Yo tuve ocasión de hablar 2 o 3 veces con el general Cárdenas, alguna vez con el presidente Abel Camacho, a todos a don Linceo Alemán, cuando yo estaba de embajador en Nueva York, él vivió una época larga en Nueva York. Yo como presidente no lo conocí ni antes, pero lo traté después. Ahora, de haber trabajado directamente con presidentes, bueno, tenía los primeros puestos un rango que no me daba acceso al presidente. Yo traté cercanamente al presidente Echeverría, traté muy cercanamente al presidente de los Portillo, fue jefe de su campaña, secretario de Educación, embajador de Naciones Unidas. Traté, bueno, a Miguel de la Madrid desde la adolescencia, pues, compañero mío de generación, un poquito menor que yo, es que es toda una vida de tratarlo. Lo traté como presidente muchas veces y rompí con él públicamente además, sin que nunca nos hayamos peleado en lo personal. Lo interpelé, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y le armé un movimiento para acabar con el Partido de Estado sin pelearnos en lo personal, nunca. Realmente él me conocía. Pues eso habla de mucha civilidad como políticos. Y de antigua amistad. Porfirio, a mí me consta que tú fuiste una de las personas que evitó una guerra intestina. ¿Y tú? Problema, Tú y yo. Un problema serio en Chiapas. Tú y yo, en marzo del Platícanos 95, después de Acteal. Bueno, el gobierno había decidido, al descubrirse, bueno, había habido los acuerdos de Arraiza, la negociación de Manuel Camacho, pero hubo corrientes en el gobierno, creo que fundamentalmente militares, de mano dura que siempre ha habido, que quisieron meter a la cárcel al subcomandante Marcos. Entonces yo te pedí audiencia en tu casa, tú eras secretario de Gobernación, llegué con el coordinador
de Asuntos Parlamentarios, y te esperamos. Luego llegó tu subsecretaria, Beatriz Paredes, y platicamos unas 3 o 4 horas. Hicimos un documento de 10 puntos que yo publiqué después en un artículo, y con todo su testimonio, para que se vea que se puede negociar temas muy difíciles. Ahora están hablando de una ley de amnistía para los maestros. Lo que hicimos entonces fue una cosa muy avanzada en el país, que fue la ley de reconciliación, que se hace en todos los estados de beligerancia, fórmula internacional para reconocer que un grupo rebelde, tú quieres hacer la paz, pues tienes que negociar con él. Si quieres negociar con él, pues no le puedes poner la pistola en la cara, pues nunca negociarías. Entonces se hizo la ley de reconciliación, se hizo la comisión de verificación, se hizo la famosa COCOPA, se suspendió de hecho la aplicación de la ley durante un tiempo, se inició el diálogo, cambió el gobernador, se hizo un programa de desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que creo que debe ocurrir ahora? Acabo de escribir un artículo, se llama Declarar la Paz. Hay que saber resolver los conflictos con flexibilidad, reconociendo el origen de los mismos. Pero recuerdo que aquella ley de amnistía, que fue la ley de reconciliación, no solo protegía a Marcos y a los zapatistas, también nos protegía. Así es. A los servidores públicos al Así estar es. involucrados en una negociación y no ser víctima del fuego amigo. Así es, exactamente. La ley de amnistía es el perdón legislativo para todos los que estuvieron involucrados en un conflicto y fueron sancionados por la ley. La ley de reconciliación era una ley que suspendía la aplicación de las leyes ordinarias por un tiempo determinado para todos los actores que participaban en la negociación. Mientras esté negociando. Pero nunca terminó, es vigente porque se le dio a la COCOPA, ¿no está de la facultad de decir cuándo terminaba el conflicto? Y la COCOPA, que es una organización parlamentaria, nunca lo dio por terminado. Si tú lo analizas, todavía la reconciliación es vigente. Así es. Y fíjate, Porfirio, si el 2 de octubre es una herida que sigue abierta y que no ha llegado realmente a cerrar en México, imagínate lo que hubiera sido una represión brutal en Chiapas eso hubiera contra acabado. el STLN. Eso hubiera acabado con todo. Hubiera sido algo que hoy nos estaríamos lamentando. Si no se resuelven problemas de distintos tipos, étnicos, conflictos regionales, conflictos religiosos han existido durante toda la historia. ¿Cuántas gentes murieron en Irlanda hasta la solución? ¿Cuántas gentes han muerto en el País Vasco? Las soluciones hay que encontrarlas. Si no vives un estado de guerra, los países que tienen esos conflictos, porque no han puesto un alto, no han tenido la suficiente capacidad de negociación. Ahora con el Brexit vas a ver, va a venir un renacimiento de las corrientes separatistas en Europa, de los catalanes, de los vascos, de los escoceses, etcétera. Si no se negocian esos problemas, si dices no se van, yo les echo el ejército encima, no hay solución de los problemas contemporáneos. Pero ¿tú no crees que las personas mayores votaron en contra principalmente por el tema migratorio? Claro, por el miedo. Son reacciones de ultraderecha. Ahí se emparenta o se homologa con otros fenómenos en Europa. Mira, los ataques terroristas en Bélgica y en Francia, los refugiados sirios, las migraciones que vienen desde la guerra de Libia. Todo esto ha creado un desorden en la Unión Europea. Pero hay que aclarar que Gran Bretaña tenía unos acuerdos con Europa y otros no. Ellos no firmaron los acuerdos de Schengen, que son libre circulación de las personas. Ellos no eran zona euro y ellos jamás aceptaron participar en rescate de países en crisis. Pero como gran propaganda internacional, es un poco Trump. Así es. Trump está usando, sí, el temor a la migración, la xenofobia, etcétera, como un instrumento para romper la relación con México. Pues, si se acabó el Tratado de Libre Comercio, no sé a qué estado de relación iríamos.
Entonces, hay una derecha, una clase ignorante también, que se deja ir por el miedo, por el odio. Pero hay otra parte, que es la burguesía, que estaba por estar en Europa. Tú sabes la cantidad de inversiones que tienen los ingleses, simplemente territoriales o turísticas, en el Mediterráneo. Una cantidad de ingleses que han comprado casas en toda Europa. Y luego las inversiones europeas. Entonces la burguesía no ganó. Cuando estoy hablando de derecho, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de un espíritu insular, ignorante, etcétera. Pero ese espíritu insular, ¿no crees que se está reproduciendo en todo el mundo? Claro, hay un contagio. Y entonces estamos viendo que el futuro va a ser mucho más de recogimiento, de cerrazón. Ese es el gran de terror del mundo, a la es la apertura, violencia. Por que va a incrementar la violencia. Por todos los lados se construyen muros. Sí, todos lados. Muros físicos, muros intelectuales, muros sociales. ¿Y cuál es el posicionamiento que debería tener México frente a Estados Unidos en el marco de este humor mundial que se vuelve tan peligroso? México debía haberte hecho frente de otras maneras, porque hemos perdido la relación política que tuvimos. Yo trabajé 30 años con las comunidades mexicanas en el extranjero. Logramos en esa negociación también el voto de los mexicanos en el extranjero y que se dé el voto postal. A nosotros nos conviene que todos los mexicanos voten en elecciones mexicanas para que se organicen y sean más poderosos en las elecciones norteamericanas, y no lo hemos hecho. México debe haber tomado de maneras inteligentes, como se hacía antes, como se hace en los países, una posición del Congreso mexicano, porque uno tiene poder ejecutivo. Esta posición respecto de esas actitudes. Hay escritores, hay analistas que ya han planteado plan B, y plan B es, pues si nos salimos del TLC, pues vamos a tener que organizar otro tipo de relación. Pero no ha habido una manifestación clara. No es un problema de relaciones públicas, es un problema de actitud política de fondo, de una comunidad, de la academia, de los medios de información. Estamos totalmente en contra de esto. ¿O estamos a favor de salir del TLC? Una tarea pendiente para nosotros, ¿no?, los mexicanos. Y un problema que puede ser de proporciones inmensas. Yo todavía tengo la esperanza. Todavía la tenemos de Donald Trump, pero va a ser un cambio radical de las relaciones mundiales. A México finalmente quizá no le vaya tan mal, pues, nos vamos para otro lado. Sí, tenemos que construir una política propia a reconquistar nuestra independencia, pero va a ser sumamente difícil. No debemos tener miedo, ni la política cotidiana, ni la relación humana, ni menos la diplomacia internacional. La diplomacia deben ser hechas con miedo. Hay que saber decir no. Esto no. No podemos ser corderitos del tiempo que viene. Pues esperemos que lo que nos dice Porfirio con respecto a la Constitución de la Ciudad de México nos lleve a una mejor convivencia a todos, y sobre todo que lo que hemos aprendido de estas 3 conversaciones en 3 diferentes programas no se quede ahí, porque siempre he insistido en que es mucho mejor la práctica que la prédica. Muy buenas noches.